Para defendernos de las injusticias es necesario conocer de nuestros derechos. Es por eso que llega a ustedes un programa que los orientará, ciudadanos, informando, dialogando y exponiendo sobre los problemas que afectan a nuestra justicia. ¿Cómo están, amigos televidentes? Bienvenidos a un programa más de Estado de Derecho. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy pero muy importante. Desde la sociedad, nosotros los ciudadanos podemos generar precedentes para que seamos mejores. ¿Podemos nosotros hacer respetar el Estado de Derecho? Pues sí, el día de hoy de eso tratará el programa. Y para ello hemos invitado a una persona, una víctima del sistema, con la cual vamos a tratar la problemática que ha tenido que sufrir él y su familia. Esto lo veremos luego de la siguiente nota, que es presentada por nuestro periodista Alexander Cedeño. Sorpresivamente, una delegación del Ministerio de Salud visitó la clínica Kennedy de San Borondón para informar a los representantes de la Casa de Salud la resolución judicial que ratificaba la clausura por 60 días. La decisión judicial se dio luego de encontrar responsabilidades en la falta de atención a Miguel Mendoza Yepes, quien murió en el 2012 a pocos metros de la clínica. Sin embargo, y a pesar de que los policías pidieron asistencia a la clínica, ellos le negaron, indicando que solamente atendían afiliados. En virtud de eso se inició un sumario administrativo porque la familia clamaba justicia. Existía la ligera posibilidad de que este joven, víctima de un impacto de bala, se hubiera recuperado satisfactoriamente si hubiera sido atendido de manera inmediata como manda la ley. Quiero dejar un precedente al país, porque casos como el mío hay muchos que han quedado en silencio. Yo soy la voz de todos aquellos que han callado. Ya ustedes vieron en la nota la gravísima situación en la que vivía el Ecuador en algún momento. En un momento donde la gente que requería de una atención médica de emergencia, pues simplemente le cerraban las puertas de las clínicas de los hospitales y se morían ahí, en las puertas. Pues para este programa, el día de hoy hemos invitado al distinguido señor Ángel Mendoza. Ángel, le doy la bienvenida. Un saludo fraterno, un gusto verlo. Porque Ángel Mendoza y su familia fue víctima de este sistema, pero el caso de él, el caso de su hijo, fue el caso que finalmente acabó con este tipo de abusos que ocurrían dentro del sistema de salud, que aún existiendo ley, le cerraban las puertas a las personas que requerían de atención médica de emergencia. Luego del siguiente corte, entraremos en el tema junto con nuestro invitado. ¿Y por qué este caso es emblemático, Ángel? Porque este caso yo le pedí a usted que venga al programa, porque a raíz de que pasó usted víctima de este sistema, de esta tragedia, logramos desde la sociedad civil hacer un cambio que benefició a todo el país. La historia de este señor se trata de que su hijo sale del trabajo en el edificio de la Previsora del Malecón 9 de octubre, coge el primer taxi que ve, se embarca con dirección a La Alborada, que era su domicilio, pero el taxi se lo lleva secuestrado junto con otras personas con dirección a San Borondón. Al parecer, en la vía San Borondón, él trata de escapar y los delincuentes le pegan un tiro. Y él se lanza del vehículo y cae en la cuneta. ¿Qué pasó luego, estimado Ángel? Sé que hubieron testigos presenciales que sirvieron para otros procesos dentro de este tema importante, pero me interesa conocer qué dijeron los testigos. ¿Por qué es tan relevante esto para conocer la problemática de los hospitales en aquel momento? Bueno, los testigos dijeron realmente lo que había ocurrido. Uno de ellos, el abogado Hart, mencionó,
textual, dijo, han dejado morir a un hombre pudiéndolo haber salvado. Esas palabras, eso es lo que yo escuché en la televisión cuando vi la noticia por televisión. Otras personas, hubieron testigos que no quisieron involucrarse en la investigación. Una señorita que trabajaba en un gabinete de belleza del sector de San Borondón, parece que sí había dado ciertos detalles a medios informativos que en ese momento del insuceso estaban presentes. Cuando ya la quisieron inquirir autoridades, ya ella ya no estaba presente para los pormenores de lo que había ocurrido o de lo que ella había escuchado. ¿Cuál fue la parte medular de esto? Lo que aparte del secuestro, aparte de la bala que sufrió su hijo y luego la posterior muerte, ¿cuál fue algo que indignó y frustró a la familia en sí? La falta de atención. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio esta falta de atención? ¿Quién acudió hacia el sitio? ¿Qué le dijeron? Esa parte hay que recordarla un poco para que no se repita lo que estaba pasando en aquel momento. Un policía nacional acudió a pocos metros, a 150 metros de donde estaba el herido, que era mi hijo, acudió a la clínica, a una clínica del sector y pidió ayuda. La clínica al señor policía nacional, enviado por el señor Alfonso Harp, que trataba de ver cómo se salía al paso del herido. Buscar la forma auxiliar. Buscar la forma auxiliar. El policía nacional regresó de la clínica a 150 metros y le dice al abogado Harp que no tuvo resultados, que la clínica se negó rotundamente a enviar personal paramédico para que puedan asistir a la emergencia. Es decir, qué frustración que un paciente, que un herido quede expuesto a la nada. Es decir, hasta ese momento no había nadie podía ayudarlo a mi hijo. En ese momento se desangraba. En aquel tiempo, muchas personas sufrieron estos problemas similares al señor Ángel Mendoza. Llegaban a un centro hospitalario de emergencia y no los atendían. Le decían, váyase. O si llegaba a emergencia, le pedían, deme la tarjeta de crédito, deme un cheque. Siempre asegurando la parte económica, pero nada de empatía frente al problema del paciente que necesitaba atención médica de emergencia. Esa era la temática de aquel momento. Pero lo más importante es que había una ley, la ley de amparo al paciente de emergencia, que todavía está vigente y que exige que cualquier centro médico, cuando llega un paciente de emergencia, lo atienda inmediatamente, sin preocuparse de cosas secundarias, como decir cómo te llamas, tienes tarjeta de crédito, cuál es tu familia, el familiar a cargo. No, tienes que atenderte de emergencia. Luego podrían arreglarse o acomodarse de manera posterior, pero en aquel momento era la exigencia y la obligación de atender. El hijo de Ángel no recibió la atención médica de emergencia y eso provocó finalmente algún tipo de gestión en el ámbito administrativo que conllevó sanciones a dicho centro médico. ¿Qué sintió su familia con este doble golpe, primero del AMPA y luego de la falta de atención? Bueno, la inseguridad se vivía ya en Guayaquil en esos años 2008, y se iba acentuando cada vez más. Qué golpe tan duro para nosotros, los familiares, mi esposa, o sea, la madre del joven. Para mí, más aún, era hijo único. En todo caso, fue un golpe muy severo que tocó unas fibras, tanto que hasta mi esposa aún lo sufre. Por supuesto, vivimos aquel momento tan grave, pero de lo malo vamos a lo positivo. De lo malo vamos al ejemplo que quedó de aquí para adelante. Porque luego de que en el plano administrativo nos quejamos de esta falta de atención, se logró demostrar dentro de un procedimiento de que efectivamente faltó la intención de enviar a una persona para que atiendan a este ciudadano. Más allá de que también se pudo aportar de que aunque él hubiera recibido la atención, igual sus heridas eran mortales, pero aquí lo elemental y lo básico era la intención. Solamente la intención
de haber mandado un médico para que lo atiendan de emergencia, hubiera salvado la responsabilidad del centro hospitalario. Haber mandado un camillero para que lo asistan y lo lleven de emergencia a una operación, así lo hubiera fallecido en esta camilla, igual cumplían con el protocolo de atender a la persona, porque en aquel momento no se sabía que las heridas eran mortales, nadie es adivino, y por esa razón era importante la asistencia que no se dio. El resultado, Ángel, recordemos, fue una sanción de 2 meses de suspensión a este centro médico, que finalmente sirvió como un precedente para que no se vuelva a repetir estas escenas de terror que vivía la sociedad en aquel momento, que se morían en las puertas de los hospitales. ¿Qué le queda a usted como buen recuerdo de la experiencia que tuvimos de haber enfrentado al sistema vicioso que finalmente apagó muchas vidas de gente que requería la ayuda justamente en una emergencia? Bueno, abogado, la reivindicación de derechos, la ley estaba escrita, siempre ha estado allí, pero no se cumplían. Gracias a usted y mi familia, mi esposa, muy agradecida, por cierto, desde ese entonces y hasta siempre, por su gran gestión. Usted transparentemente nos dijo: yo los voy a ayudar sin ninguna compensación. En todo caso, lo hizo gratuitamente, no lo podemos olvidar, estamos muy agradecidos. Se reivindicó que los pacientes se cumpla pues la ley y los hospitales atiendan a los pacientes o a los enfermos, a los heridos, y no mueran en las puertas de los hospitales. Eso es un antes y un después. Después de que se sentó precedente con esta sanción a esa unidad hospitalaria, pues las cosas van mejorando en la sociedad. Ya hay hospitales, ya no sucede eso. Antes sucedía pues que los dejaban morir en las puertas de los hospitales. Entonces, sí es posible desde la sociedad poder interponer nuestros buenos oficios para no solamente atender la emergencia y la frustración de una familia que sufrió la pérdida de un familiar, de su hijo único, sino también preocuparnos de que una defensa jurídica efectiva puede transformar todo este círculo vicioso que genera impunidad, genera desconfianza en todo el sistema, en este caso el sistema de salud. Creo que después de esto, esos casos no se han repetido en buena hora, pero nos queda el sinsabor aún, aunque ha pasado 8 años de la tragedia, de que todavía en el medio de la fiscalía no se ha logrado establecer quiénes son los responsables materiales, la persona que hizo el disparo, el taxi que lo llevó. Y si ustedes tienen algún detalle que pueda finalmente cerrar este caso y dar pistas para poder determinar quiénes fueron los malhechores que acabaron la vida con el hijo de este señor, por favor, aprovecho este espacio para pedirles información y auxilio. La familia de Ángel merece que esto no se quede en la impunidad. Merece que todos nosotros como sociedad podamos aportar con cualquier mínimo detalle que pueda reaperturar el proceso y finalmente establecer quiénes son los responsables. Creo que todos somos partes de tener una sociedad libre de la impunidad y sobre todo que la delincuencia sienta el temor de la fuerza del ciudadano que se encuentra unido para luchar en contra de sus malos efectos. Ángel, le agradezco mucho. Vamos en este momento a un corte y luego vendremos con las preguntas de nuestros televidentes. Abogado, le saludo desde Guayaquil, indignado por las cosas que pasan en mi país. Un familiar cayó desde un 3er piso quedando grave. Esto a una cuadra de una conocida clínica de la urbe. Lo recibieron de mala gana, por no tener seguro, y nos pasaron luego una factura que era imposible de pagar.
¿Hasta cuándo? Estimado televidente, la Ley de Amparo al Paciente de Emergencia no establece que la atención sea gratuita. Es una atención de emergencia. Sin embargo, obviamente en un hospital esta atención sí debe ser gratuita. Pero tratándose de una clínica, de una institución privada, esto genera sus costos. Lo que hace la Ley de Amparo al Paciente de Emergencia es que ante cualquier eventualidad que se requiere una atención inmediata para salvar la vida de una persona, por eso es emergencia, usted puede acudir a cualquier centro médico que usted no debería tener ningún tropiezo en entregar documentación, en que le pidan tarjetas de crédito. Usted tiene tranquilamente la libertad para ingresar y ser atendido para salvar su vida, sin perjuicio de que en lo posterior usted pueda llegar a un entendimiento si es que llega a asilarse en un centro médico privado. Abogado, ¿qué se puede hacer para reformar las leyes para mejorar la atención de emergencia a personas en centros de salud privadas sin importar el estatus económico? Creo que lo más importante es liberar de cualquier institución pública y privada la corrupción. Siempre es importante. Corrupción no solamente hay en lo público, también hay en lo privado. Y es sumamente importante que dentro de los lugares de atención estén personas que sientan empatía con los problemas de la ciudadanía, personas que sean honestas, personas que ejerzan bien sus cargos, no que se inventen enfermedades para sacarle plata a las personas, no que dejen de atender a la persona que necesita de una atención médica de emergencia, no que le saquen la plata con facturas desmedidas a aquella persona que busca la atención justamente porque se encuentra enfermo. Pienso que la honestidad es sumamente elemental para que como sociedad salgamos juntos adelante. Si se encuentra podrido la parte privada y peor la parte pública, pienso que no vamos a salir del fondo en el que nos encontramos. Para ello es necesaria la colaboración de todos nosotros. Don Mendoza, ¿qué le podría decir a aquellas víctimas, al igual que usted, que pasaron por una situación similar para reconfortar a sus familias? Bueno, las personas familiares que hayan recibido ese impacto tremendo de pérdida de hijos, familiares, producto de la delincuencia, acudan a instancias judiciales o a personas con conocimiento de causa que tengan pleno conocimiento para poder ser bien asesorados. Aspiro que a cada uno de ustedes televidentes le haya quedado claro de que el momento en que nosotros estemos empoderados de nuestros derechos, el momento en que todos trabajemos juntos con un solo objetivo, vamos a tener una sociedad mejor. Por supuesto, el destino de la sociedad no está en manos de las autoridades, el destino de la sociedad está en manos de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que saber elegir a nuestras autoridades, a quien nos va a representar, pero también nosotros somos los que tenemos el control de sus actos, el control social frente a las gestiones que hace el poder público es sumamente importante. Y nosotros podemos generar precedentes tan importantes como el que finalmente les dio algo de tranquilidad a la familia de Ángel Mendoza. Yo estoy agradecido, Ángel, con haberse presentado en este programa para contar esta dura historia que jamás será olvidada en su familia. Pero lo más importante es que también la sociedad ha quedado plenamente informada de que se puede lograr resultados inesperados con una lucha objetiva, una lucha honesta. Y esa fue la lucha que tuvimos juntos, mi estimado Ángel. Le agradezco. Gracias, Joga. Gracias. Muy amable. Gracias. Para defendernos de las injusticias es necesario conocer de nuestros derechos. Es por eso que llega a ustedes un programa que los orientará, ciudadanos, informando, dialogando y exponiendo sobre los problemas que afectan a nuestra justicia.